Quizá, mis hermanos, la lección de esta semana es una continuación de lo que Pablo en su carta a los Efesios está transmitiendo a su iglesia. Y yo veo como un hilo de oro que recorre estos pasajes que Pablo narra a través de la unidad en Cristo, como muestra de la trideidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, basada en el amor. Esta unidad que narra Efesios en su carta de Pablo, se trata de una unidad a través del bautismo, una unidad en la fe, una unidad en la transformación del ser humano a llevarlo a semejanza de Cristo. Y más aún, esta unidad no solamente entre judíos y gentiles o entre miembros de la iglesia que Dios nos puso aquí, también narra acerca de esta unidad que viene el vínculo sagrado entre la pareja, esposo y esposa, en una similitud a lo que narra la Escritura entre Cristo y su iglesia. Y vamos a analizar en esta mañana justamente esta similitud. Y todo esto viene a salir, como dice, es posible a través de Cristo. El amor conyugal o el respeto mutuo entre esposos no va a ser posible sin el amor de Cristo. Y vamos a empezar con el versículo de memoria de esta semana. No sé si alguien lo puede decir o alguien lo puede leer y me ayuda en eso, por favor. Cierra. Amén. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tan grande fue el amor de Dios hacia su iglesia, que Él mismo dio su vida a través de Jesucristo muriendo en la cruz. Tan grande fue ese amor que nosotros vemos, y justamente viene a ser como un ejemplo que Él nos da para que nosotros como esposos, como parejas, podamos ser de una manera servicial, dando el amor el unos a los otros. Ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir Pablo en este pasaje y en el libro de los Efesios en el capítulo 5. Verdaderamente Pablo entrelaza en Efesios 5, 21 a 33 consejos sobre el matrimonio con similitudes en la relación conyugal de Cristo y su iglesia. Estos consejos que Pablo da a la iglesia, dicen, pueden resumirse de la siguiente manera: someteos unos a otros para que seáis una sola carne en Cristo. Someteos significa, en otras palabras, ser servicial unos a otros, ámense los unos a los otros. No solamente habla aquí en términos de parejas, esposo y esposa, sino también se habla en su iglesia. La iglesia, que es la novia o la esposa de Cristo, dice que unos a otros deben someterse en amor para que seáis una sola carne con Cristo. Su consejo para un matrimonio de éxito: el marido ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y vamos a ver estos consejos tanto para las esposas, luego también vamos a ver para los esposos o maridos, y también Cristo y su iglesia, marido y mujer, y también qué significa ser una sola carne. Llegamos al consejo para las esposas. ¿Qué dice? Las casadas, en el
en el libro de Efesios, dice: estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Esta palabra sujetas no significa que tiene que ser, no viene como debajo del hombre. Al contrario, sujeta significa que estén juntos, que se sometan, que vivan en armonía, en amor. Y solo se consigue, como dije al comienzo, a través de Cristo. Esa sujeción es como servicio al esposo. Y no solamente, en esta parte, no solamente indica que acerca de la mujer, sino también el hombre tiene que ser servicial a su esposa. Y vamos a ver más adelante el consejo al marido que dice: amad a su esposo o a su mujer. Por ende, también significa que la esposa tiene que amar a su esposo. Se cerró. Se fue la señal. Vamos a continuar. Hasta que venga el hermano Ronald y me ayude con esto. Tardita, tú buscas ayudar, gracias. En el siguiente versículo que vamos a ver se trata del esposo, el marido. ¿Qué es lo que recomienda? ¿Qué es lo que Dios recomienda al marido acerca del amor con su esposa? ¿Esto funciona? Sigue adelante, por favor. Ayúdame con esto, más allá, uno más. Ahí está, para los maridos, 2 veces más. Una más. Ahí está. En Efesios 5, 25 al 27 también está el consejo a los maridos, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí mismo. Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo puede ser posible todo esto? Por sí solo, un hombre o un marido puede amar a su mujer con todas estas características. Sería imposible si no estuviese Cristo como centro de ese hogar. Y cuando dice aquí que como Cristo amó a la iglesia, ese amor es un amor genuino, un amor constante. El amor de Cristo no se ha acabado, porque Él es amor y Él es eterno. Entonces quiere decir que cuando Él nos pide que así como Cristo amó a la iglesia, nuestro amor por la esposa o por nuestra pareja tiene que ser un amor constante, vívido. No es que hoy la amo y mañana ya no. Cristo es un ser constante, continuo, eterno. Y la demostración de amor que dio a su iglesia a través de la muerte en la cruz fue algo sublime. Ese es a lo que se refiere Pablo en Efesios 5, 25 a 27. ¿Sigue? ¿Cuáles son los consejos para las esposas? La unidad dice que es algo fundamental para la iglesia. Y justamente desde el comienzo de Efesios hemos estado viendo esta unidad. ¿En qué se basa? En el amor. Una unidad que primeramente hablaba entre los judíos y los gentiles. Y ahora lo lleva a la familia, entre esposo y esposa. Pero con una relación que viene a ser entre Cristo y su iglesia. Pablo introduce un consejo general para conseguir esta unidad: el sometimiento mutuo. Seguidamente aplica este consejo a un caso concreto, que es el matrimonio. La mujer se somete a su marido. No hace a solas lo que ella quiere hacer.
no como un jefe, sino como Cristo, su Salvador y protector. La Biblia no ofrece ningún fundamento para el consejo de que la esposa es inferior al esposo, y solo indica que debe someterse a él. La esposa ha de actuar con humildad y respeto hacia su esposo, de una manera servicial, por amor, ¿verdad? Igualmente el esposo a la esposa, no solamente aquí me estoy refiriendo a la esposa, debe asumir una actitud de fidelidad amorosa y solidaria, sujeta a él como a Cristo. Seguimos adelante. Hay más consejos. Cristo y su iglesia, marido y mujer. Este análisis que hace, o esta referencia del amor que tiene que tener la esposa a su esposo, también se relaciona como Cristo y su iglesia, así la amó. Y la analogía de Pablo dice: Pablo, Cristo es el esposo, que viene a ser el novio, y la iglesia viene a ser la esposa, que viene a ser la novia. ¿Qué hace Cristo por su esposa o por su iglesia? Y vamos a ver acá varios puntos de lo que hace Cristo. Ama a la iglesia como a la esposa. Vemos ahí el punto que dice: Jesús nos ama. Y ustedes saben muy bien con cuánto amor Dios envió a su Hijo para que muriese por nosotros. No solamente eso, sino constantemente vemos que el amor de Cristo es tan grande que cualquier pecador, cualquier persona que viene a Él, no le echa fuera, lo recibe con los brazos abiertos. Cuando ve, y el ejemplo vemos ahí en las parábolas de aquel hombre que tenía 100 ovejas y una se perdió, dejó las 99 a un lado a buscar a aquella perdida. Así es el amor de Cristo por cada persona o por su iglesia. Se da a sí mismo como el precio de la novia. Vimos que ahí el novio debía entregar al padre de la novia bienes o dinero. Eso fue en la antigüedad, que para poder tomarla por esposa, mostrando cuánto la valoraba. Y también menciona aquí en la Biblia: baña a la novia. Dice, Cristo hace el papel de las damas de honor, preparando él mismo a la novia. Estamos viendo en la lección que esa es una comparación de cómo antes la novia, antes de casarse con su esposo, con su novio, sucedían estas partes prematrimoniales, ¿no? Pronuncia la esposa, pronuncia la palabra de la promesa. A través de la promesa, Cristo se compromete a cuidar y amar a la iglesia. Prepara y adorna a la novia. Adornada por Cristo, la iglesia aparece santa y sin mancha. Eso es justamente lo que menciona Pablo. Y también presenta a la novia. Asumiendo el papel del Padre, Jesús presenta a la iglesia a sí mismo y se casa con ella. No solamente enamora y al final se casa. Y justamente la lección menciona que su iglesia está esperando, digamos, al esposo, que es Cristo. Todo este tiempo estamos esperando el regreso de Cristo. Y cuando venga por segunda vez, demuestra que como fuese un matrimonio entre su iglesia y Cristo, y lo lleva a morar por la eternidad. Cristo y su iglesia, marido y mujer. La misma analogía, ¿verdad? De Efesios 5, 25 a 27. Pablo presenta las bodas de Jesús y su iglesia en su desarrollo cronológico. Vamos a ver las tres fases: el compromiso, luego la preparación para la ceremonia nupcial y luego la ceremonia nupcial. El compromiso, en el versículo 25. Si me pueden, alguien, por favor, ayudar, ¿qué dice el versículo 25 de Efesios 5? Y yo voy a, después de la lectura, vamos a ver de qué se trata. Amén. Ese amor mutuo, ese amor que menciona aquí Pablo,
también dice Jesús pagó el precio de la novia al morir en la cruz, ese amor tan grande. De esta forma se comprometió oficialmente con la iglesia, con su iglesia. Ahora vemos el versículo 26, si me ayudan también, y vamos a ver aquí la preparación para la ceremonia nupcial. Amén. Actualmente dice, se prepara la iglesia santificando y purificando a cada miembro, limpiando cada mancha de pecado y alisando cada arruga del carácter. Cristo es tan paciente con su iglesia, con su pueblo, que siempre ha dotado de una salida, y más aún de una oportunidad a todos sus hijos que regresen a Él, limpiándole de toda mancha de pecado, purificando sus vidas a través de la santificación del ser humano. Y es una lucha constante de su iglesia, antes de que venga, como dice el esposo, a recogerla. Y durante este tiempo de santificación, dice que limpia cada mancha de pecado y alisa cada arruga del carácter del ser humano. Tan grande es su amor que no deja a ninguno a un lado. Al contrario, constantemente lo está llamando para que venga a Él. Ese es el grande amor que tiene Dios con su iglesia. Y vamos a ver seguidamente el versículo 27, que habla sobre la ceremonia nupcial. Si alguien me puede leer, por favor, Efesios 5, 27. Amén. Finalmente Jesús vendrá a tomar a su esposa, a su iglesia, a su pueblo. Una iglesia gloriosa para vivir eternamente con Él, felices. Iglesia, la pregunta es, ¿estoy preparándome para esta boda? Iglesia, dejo que Jesús me prepare cada día para esta hermosa ceremonia. Anhelo el momento cuando pueda verme cara a cara con mi esposo, en otras palabras, con Jesucristo. ¿Estamos preparándonos para ese encuentro? Esa es una pregunta que nos respondemos. Y ahora consejo para los esposos o maridos. Mucho daño y tristeza se ha producido por el mal uso de las palabras dirigidas a Eva, cuando en el comienzo de Génesis nos dice: desearás a tu marido y él te dominará. Génesis 3:16. Ese dominio que habla ha sido mal interpretado últimamente. Consciente de ello, Pablo quiere que los maridos comprendan cómo deben actuar con su esposa. En primer lugar, amarla como Cristo amó a la iglesia, dispuestos a dar su vida por ella. Este dominio que habla, o sometimiento, no viene a ser como mejor dicho, la unión conyugal, ¿verdad? La unión conyugal entre el esposo y la esposa no viene a haber un sometimiento, sino al contrario, una unión basada en el amor, y un amor que viene de Cristo. Si alguna vez son tentados a tratarla con dureza, deben recordar que ella es parte de sí mismo, y que al maltratarla muestra que no la ama ni a ella ni a sí mismo. Es posible que una persona que digamos ame a su esposa pueda generar en él dureza, o tratarla con maldad, insultándola, sin respeto. El Señor dice que son una sola carne, y al ser una sola carne es posible que uno mismo pueda hacerse daño a sí mismo, maltratando a lo que es de él mismo, o sea, a sí mismo. No puede ser posible, ¿verdad? Este respeto y este amor se generan, dice, a través del amor que impone Cristo en la pareja.
El que ejerce un dominio incorrecto y hace daño a su esposa maltrata a su propio cuerpo y su propia carne y a sus propios huesos. Es imposible que una persona que ame y vive en Cristo maltrate a su esposa o viceversa. La esposa no le tenga respeto a su esposo. Cristo y su iglesia son una sola carne. Pablo concluye sus consejos a los cónyuges con una mención a Génesis 2:24 que leímos anteriormente. ¿Qué quiere decir la expresión una sola carne? La unidad sexual del matrimonio es un reflejo de su unidad emocional y espiritual. Primeramente viene esa unidad emocional y espiritual y se conduce a la unidad sexual. Ya no son dos, ahora son una sola carne. Y tampoco no actúan en forma separada. Dice, han abandonado su pasado para hacer un futuro juntos, unidos. Son uno. Esto es un misterio, un don divino que Pablo aplica. Tanto el hombre como la mujer han sido creados distintamente. El hombre, por ejemplo, no puede dar a luz. Y por esa razón no significa que es menos que la mujer. Igual la mujer hay cosas que no puede hacer como hace el hombre. Y tampoco significa que la mujer esté por debajo del hombre. Ambos se complementan en el matrimonio y son una unidad. Es por eso que cae, como decir, falsamente la unidad de dos personas del mismo sexo. Porque ahí no hay complemento. En la inteligencia de Dios creó a un hombre y a una mujer distintamente para que cuando se unan sean uno. Ese complemento de mujer y hombre recién viene a ser una unidad cuando se juntan y en el amor de Cristo. Asimismo dice Dios en la unidad amando a su iglesia. Esto es un misterio, un don divino que Pablo aplica espiritualmente a Cristo y su iglesia. La iglesia no puede existir separadamente de Cristo o no puede hacer lo que quiere. Tampoco Cristo le va a imponer a hacer cosas a la iglesia que no son buenas. ¿Podrá el marido imponer a su esposa cosas que no son buenas? Y si así lo fuera, por eso que la esposa dice, esté sujeta a su marido en amor. Pero cuando ya viene el caso de que esté en contra de Dios, tiene que amar primero a Dios. Es un punto también que tenemos que analizar. Siendo uno, el esposo ame a su esposa y viceversa, y la esposa respete a su esposo y viceversa, como Cristo nos ama y respeta a cada uno. Por esto dejará el hombre al padre y a su madre y se allegará a su mujer, y serán dos una sola carne. Este misterio grande es acerca de Cristo y la iglesia. Así también haga cada uno de vosotros, cada uno ame a su mujer, como a sí mismo, y la mujer tenga en reverencia a su marido. Qué consejo tan sabio, ¿verdad? Sigamos. Yo creo que ya estamos entrando al final. A ver si hemos captado la idea. Y vamos a leer las preguntas, si es que podemos responder. La primera pregunta. En la carta a los Efesios, Pablo hace una comparación entre los esposos y la relación de Cristo y su iglesia. ¿Falso o verdadero? Verdadero, ¿verdad? Perlita, seguido adelante. Ok, hasta ahí nomás. La esposa representa a su iglesia y Cristo representa al esposo. ¿Falso o verdadero? Verdadero, por supuesto. Deben las esposas someterse a sus maridos como si fuese a Cristo.
a Cristo, perdón, aún si va en contra de sus principios, falso, verdadero. Ahí les dejo las dudas, ¿verdad? Justamente estamos hablando de eso. ¿Cómo es posible que Dios ordene a su iglesia hacer algo en contra de él mismo? Es imposible. Es por eso que dice aquí también la lección que ame a su esposo como si fuese amar a Cristo, pero si va en contra de Cristo, entonces esta pregunta viene a ser falsa. Bueno, mejor dicho, la respuesta viene a ser falsa. Número 4. El fundamento de la relación entre la iglesia y Cristo se basa en el amor. Amén. Verdadero. La número 5. Cristo pagó el precio de rescate por su novia, que es su iglesia, dando su vida en la cruz del Calvario. Verdadero, por supuesto. La número 6. La relación sexual en el matrimonio no es muestra de subyugación, sino de una unión, que es una sola carne. Entonces es verdadero. No es subyugación, como muchos creen, que es dominio del hombre sobre la mujer, y no es así, sino viene a ser una muestra y demostración de una unidad, de amor. Y la número 7, la boda entre Cristo y su novia, la iglesia, sucederá en la segunda venida de Cristo. Verdadero. Amén. Y vamos a seguir y dar el último consejo que la hermana Elena White habla en el Hogar Cristiano, la página 82, y dice: el matrimonio es la unión para toda la vida y un símbolo de la unión entre Cristo y su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el espíritu que los esposos han de manifestar el uno para con el otro. Si aman a Dios en forma suprema, se amarán el uno al otro en el Señor. Siempre se tratarán con cortesía y obrarán en cooperación, en su abnegación mutua y sacrificio de sí mismos. Serán una bendición el uno para el otro. Y asimismo también, si la unidad matrimonial es buena y perfecta, agradable para Dios, su iglesia también será así, como esposa, como novia de Cristo. Gracias, mis amigos.